Soy el pastor José Rodríguez y la iglesia Casa del Dios Altísimo les recibe a todos ustedes con un caluroso aplauso de agradecimiento. Continuamos la serie que le hemos titulado Simplemente Gracias. Hoy quiero compartir la temática: no hay espacio para la ingratitud o no hay espacio para el ingrato. Y yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado esta experiencia, como me ha pasado a mí, que en algún momento dado usted ha querido ir a una actividad y cuando se decide ir a esa actividad no tiene la oportunidad de entrar a ese lugar porque simple y sencillamente le dicen a usted que no hay espacio. Hay boletos de avión y ofertas que se hacen y siempre dicen espacios limitados. Si el lugar es pequeño, casi siempre le hacen el anuncio a la gente que debe de reservar con anticipación para poder asegurar que su asiento o su espacio. Eso no significa que usted no sea bienvenido a ese lugar o que usted no esté capacitado para estar en ese lugar, sino que simplemente no tiene cabida usted en ese lugar porque o no llegó a tiempo, o no reservó a tiempo, o no hizo lo que debía de hacer. E insisto, no es que no puedas estar ahí, porque puedes estar ahí. Si hubiese llegado más temprano, hubieses tenido un lugar. Yo sé que a todos nosotros en algún momento nos ha pasado esa situación. O algunos que hayan estudiado en la universidad, que dejaron la matrícula para lo último, y cuando fuiste a hacer la matrícula te diste cuenta que ya la clase o la sección estaba totalmente cerrada. Eso no significa que porque usted haya pagado en la universidad usted está descalificado, sino más bien que usted hizo su gestión bastante tarde. Por lo tanto, no puede usted participar de esa actividad o de esa clase en particular por el inconveniente que usted haya presentado. Y lo mismo suele suceder en la presencia de Dios. Todos estamos bienvenidos a la presencia de Dios, pero no todos podemos estar en la presencia de Dios. Dios está en todo lugar, pero Dios no se da a conocer o no se revela en todo lugar. Y Dios ha escogido dos lugares para revelarse. El primero de ellos, su santa morada, el cielo. Desde ese lugar Dios escucha tu oración. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha escogido el cielo para escuchar todo lo que usted dice. De hecho, usted es bienvenido a la morada celestial, aún estando en la tierra, porque usted agradece, alaba, reconoce el nombre de Dios. Pero usted no es bienvenido en esa corte celestial en el momento en que usted comienza a demostrar su ingratitud. De igual forma, Dios se da a conocer o se revela en un segundo lugar. El segundo lugar le llamamos templo o casa de Dios. Y Dios desde ese lugar se da a conocer. De hecho, el salmista decía que si en algún momento alguien quería conocer íntimamente a Dios, alguien que escuche esto por favor, si alguien quería conocer a Dios íntimamente, lo debía de conocer desde su casa. No hay opción. No es que yo decido conocer íntimamente al Señor en mi casa, sino que Dios escogió el lugar desde donde Él se va a dar a conocer. Como Satanás sabe que la ingratitud te descalifica para estar en la presencia de Dios, a Satanás no le preocupa si tú alabas o no alabas. A Satanás no le preocupa si tú oras o no oras, si diezmas o no diezmas. Uno de los principales objetivos del maligno es hacer tres cosas. Uno, robarte el pensamiento. Dos, robarte el lenguaje. Y tres, robarte tu actitud de agradecimiento. Si él logra robarte tu
tu pensamiento de agradecimiento, tu lenguaje de agradecimiento y tu actitud de agradecimiento logrará quitarte tu posición delante del trono de Dios. Satanás no le conviene que usted tenga un sitial o una posición delante del trono de Dios, porque delante del trono de Dios todo puede suceder en cualquier momento. Por eso Satanás siempre busca desenfocarte. Y como te dije, trata de robarte ese pensamiento de ¿qué? De agradecimiento. Porque si roba ese pensamiento de agradecimiento, robará ¿qué? Tu lenguaje de ¿qué? De agradecimiento. Y si roba ese lenguaje de agradecimiento, robará ¿qué? Esa actitud que usted debe de tener para con Dios y para con las demás personas de agradecimiento. Dice el libro de Job, capítulo 2. Quiero que me acompañe, por favor. Libro de Job, capítulo 2, el versículo 5. Si es tan amable, por favor, acompáñeme ahí. Libro de Job, capítulo 2, el versículo 5. Satanás, mira que tengo fundamento bíblico para decirte lo que te digo. Satanás se siente muy amenazado cuando usted agarra una posición frente al trono de Dios. Y dice el libro de Job, capítulo 2, versículo 5, Satanás dice lo siguiente: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y mira lo que dice: y verás si no blasfema contra ti en tu misma ¿qué? Presencia. ¿Qué estaba buscando Satanás? Quitarle la posición a Job delante del trono ¿de quién? De Dios. El original lo dice de esta forma: empero extiende ahora tu mano y daña a él mismo y su cuerpo, y veremos si frente a ti te agradece. Mira lo que buscaba Satanás: robarle ¿qué? Su posición delante de ¿qué? Del trono de Dios. Si hay algo que nos asegura nuestra posición delante del trono de Dios, se llama ¿qué? Agradecimiento. Si hay algo que nos roba nuestra posición delante del trono de Dios, se llama ¿qué? Ingratitud. Y Satanás está empeñado y le conviene que tú sigas quejándote. Y le conviene que tú sigas llorando. Y le conviene que tú sigas glorificando tu crisis o tu dolor. Si te das cuenta, Satanás dice: vamos a ver si no blasfema tu nombre. Quiero estudiar esa palabra blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Ella sabe esa palabra, porque a veces ella dice: es un blasfemo. Y blasfemia no es otra cosa que un insulto o una ofensa. Es un insulto o una ofensa contra la dignidad o el honor de una persona. Por eso cuando nosotros estamos agradeciendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos resaltando la dignidad o el honor de aquella persona que nos está dando algo. Una blasfemia es un insulto o una ofensa contra la dignidad o el honor de una persona, especialmente mediante acusaciones injustas. Y por favor, yo quiero darte el primer principio de esta noche. Este principio debe describirse con mayúsculas. Toda persona que tiene como estilo la ingratitud tiene una similitud con Satanás. Repito, toda persona que tiene como estilo de vida la ingratitud tiene una similitud con Satanás. La ingratitud es acusación y a Satanás se le llama el acusador. Cada vez que nosotros estamos adoptando la acusación, estamos adquiriendo la imagen y la semejanza de Satanás. Por eso repito, usted y yo alcanzamos tener similitud con Satanás por medio de nuestra ingratitud. Porque la ingratitud es queja. La ingratitud es acusación.
La ingratitud, escuche bien, por favor, y quiero que escriba por ahí, es insatisfacción. Pastor, ¿eso quiere decir que cada vez que yo me sienta insatisfecho estoy siendo un ingrato? No. Estoy hablando de esta insatisfacción injustificada. ¿Por qué te sientes insatisfecho si te dieron lo que te hacía falta? ¿Por qué te sientes insatisfecho si sabes que no hiciste todo lo que tenías que hacer y te han dado precisamente lo que te mereces? Pero el problema es que nosotros tenemos un concepto tan alto de nosotros que pensamos que nos merecemos más de lo que nos han dado. El libro de Job, capítulo 13, el versículo 16, quiero que vaya allí para que vea este concepto. Libro de Job, capítulo 13, versículo 16, porque Satanás buscaba que Job blasfemara. Job capítulo 13, el versículo 16. Job está declarando lo siguiente y dice: y él mismo será ¿qué? Mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. ¿Quién es un impío? Alguien que no cree. Alguien que no cree es alguien que no agradece. Job está diciendo: porque no entrará en su presencia el ingrato. Aquel que es malagradecido no tiene un espacio en la presencia de ¿quién? De Dios. La blasfemia no solamente se mide porque usted estaba haciendo una ofensa al nombre o al honor de una persona, sino que usted blasfema con palabras y con hechos. Y nuestra ingratitud precisamente se mide de esa forma, por las palabras que nosotros expresamos o por la forma irresponsable en la que nos conducimos para con Dios, para con nosotros y para con nuestro prójimo. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y le vas a decir: no hay espacio para la ingratitud. Dígale con un poquito más de ánimo: si eres un ingrato, no cabes en la presencia de Dios. Ahora quiero que se lo digas a otro con un poquito más de ánimo. Dígale: si eres un ingrato, no cabes en la presencia de Dios. ¿Cómo yo sé que no cabes? Y no solamente que no quepas, porque el hecho de que no hay ese espacio no significa que no solamente puedes estar ahí, sino que Dios no va a contar contigo, ¿sabes? Quiero que me acompañe el libro de Marcos, capítulo 5, para que vea esta historia bastante popular, pero quiero resaltar algunos detalles. Libro de Marcos, capítulo 5, el versículo 35 al versículo 42. Marcos, capítulo 5, el versículo 35 y el versículo 42. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra nos va a bendecir. Amén. Marcos capítulo 5, el versículo 35 al versículo 42 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Versículo 37, por favor, quiero que lo subraye en su Biblia. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano ¿de qué? De Jacobo. Segundo principio que quiero compartir contigo en esta noche: ninguna persona que aspira a ser discípulo puede ser un ingrato, porque ningún ingrato puede seguir a Jesús. Ninguna persona que aspira a ser discípulo de Jesús puede ser un ingrato, porque Jesús no va a permitir que ningún ingrato sea su discípulo. Si usted sabe la historia, la Biblia dice que seguía una gran multitud ¿a quién? A Jesús. Por eso era que la mujer del flujo de sangre no lo podía ¿qué? Tocar o alcanzar. Pero dada la situación, Jesús hace una separación y toda la multitud que le seguía la mandó a detener con el resto de sus otros discípulos.
quiero que solamente me acompañe Pedro, Jacobo y Juan, hermano ¿de qué? De Jacobo. Yo quiero que usted piense por un momento y me gustaría que usted analice esto. ¿En qué posición tú quieres estar? ¿En la posición de los otros discípulos y la multitud o en la posición de Pedro, Juan y Jacobo? Ninguno de ellos halló espacio, pero Pedro, Juan y Jacobo encontraron un espacio en la presencia ¿de quién? De Jesús. 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban ¿qué? Mucho. Pareciera que es coincidencia lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero no lo es. Vamos, 38. Vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? Míreme, se acaba de morir una persona y Jesús dice: ¿por qué lloran? Pregúntate, ¿sería yo un discípulo de Jesús? ¿Por qué lloran? 40, perdón, 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. 40. Y se burlaban de él, mas él, por favor, subraya en su Biblia, echando afuera a todos. Dígale a la persona que está a su lado: no hay espacio para la ingratitud. Echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba ¿quién? La niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron como grande que mente. ¿Qué le llevó a Jesús a no permitir que la multitud viera este milagro? ¿Qué le llevó a Jesús a no permitir que 9 de sus discípulos o sus apóstoles no le siguieran o acompañaran para ver esta resurrección? Gratitud. ¿Te das cuenta que cuando no hay gratitud, lo que hay son esas 3 cosas que vimos ahí? Hay alboroto, lloro y lamento. Un ingrato así vive. Constantemente lo que tiene es, como decimos aquí en Puerto Rico, un revolú. Lo que tiene es un grave problema y siempre vive como con este estrés. Y todo es un afán y todo es una histeria. Jesús tomó a esas personas y ¿qué hizo? Las sacó. ¿Por qué? Porque no hay espacio, no hay espacio para la ingratitud en la presencia del Señor. ¿Qué nos pasa a nosotros que somos tan ingratos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, pastor? Deuteronomio capítulo 9, el versículo 7. Vamos a ver por qué somos tan ingratos. Y quiero darte el tercer principio de esta noche. Y es que para que podamos ser personas agradecidas, necesitamos de humildad. ¿Cómo que de humildad, pastor? Sí, porque debo de ser lo suficientemente humilde como para poder agradecer. Hay gente que piensa que da gracias por lo que recibió, y realmente la razón correcta por la cual damos gracias es porque recibimos lo que no merecemos. Y a veces usted piensa: debo dar gracias por lo que me dieron. No, no, es que tenemos que aprender a dar gracias porque eso que te están dando no te lo merecías. Y por eso es nuestra lucha, nuestro debate: ¿digo gracias o no digo gracias? Porque pienso, yo me lo merezco. O simplemente pienso, ¿por qué Dios está usando a fulano, a sutano, a perencejo para bendecirme? Si yo me merezco esto, si yo trabajé esto, yo oré por esto.
Pero te vas a dar cuenta que Dios no hizo nada hasta que se dieron todos los elementos necesarios para que usted pudiera ser ¿qué? Bendecido. Por eso es que requerimos de ¿qué? De humildad. Y la humildad no es otra cosa que reconocer aquello que le pertenece a cada persona. Es decir, yo voy a reconocer la acción que tú estás llevando a cabo sin ningún problema. Si tú eres mejor que yo en matemáticas, eso es ser humilde, porque lo aprendo ¿a qué? A reconocer. Si Dios te ha dado más unción que a mí, yo tengo que aprender a reconocer eso sin ningún problema. Eso no es ninguna amenaza para mí. Si Dios te ha dado más revelación y entendimiento en algún área, yo no me puedo sentir mal por eso. Ahí es donde nace que la humildad, porque yo aprendo a reconocer quién eres tú y yo no me siento en lo absoluto que amenazado, porque yo tengo que identidad. Yo tengo la imagen y la semejanza de ¿quién? De Dios. Y eso para mí no representa ningún tipo de ¿qué? De amenaza. Pero cuando no hay humildad, ahí es donde comienza precisamente la acusación. Y el libro de Deuteronomio capítulo 9 versículo 7, el Señor comienza a expresarse contra los hijos de Israel y les dice claramente: quiero que se acuerden y no olviden que han provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que salieron de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, han sido rebeldes. ¿A quién? A Jehová. Mire, el libro de los Salmos yo estaba leyendo hoy y esto a mí me pareció asombroso. Dios hablando a través del salmista dice: estuve enojado con ustedes 40 años. Hello. Dios, es que siempre nos hemos pintado una imagen de Dios que todo es amor, paz, armonía, violines, y todo está perfectamente bien. Y cuando yo vi eso hoy en el libro de los Salmos, que Dios dice: estuve con ustedes 40 años enojados con ustedes mientras iban por el desierto. Y dice otra versión: no los podía soportar. Eso me llevó a formularme la primera pregunta de esta noche: ¿cuántos años hace que Dios está enojado conmigo? Porque hay gente que dice: no, pero es que yo recibo la bendición, es que Dios no dejará de bendecirte. Pero bendición no es sinónimo de contentamiento. ¿Alguien escuchó eso, verdad? El que sea bendecido no quiere decir que Dios está contento contigo, porque nunca les faltó el maná, nunca les faltó el agua, nunca les faltó la carne, nunca les faltó las 7 capas de gloria que les cubrían a ellos en forma de ¿qué? De nube. Nunca les faltó, ni la columna de fuego por la noche, nunca les faltó. Pero dice la Biblia que Dios estuvo los 40 años, diríamos aquí en Puerto Rico, enfogonado. Dios estaba molesto, Dios estaba ¿qué? Enojado. ¿Pero por qué Dios estaba molesto? Por la ingratitud de ¿quién? Del pueblo. Les dio agua y se quejaron del agua. Les dio carne y se quejaron de la carne. Les dio pan y se quejaron del pan. Los sacó de Egipto y se quejaron de que los hubiese sacado de Egipto. Y si los hubiese dejado, se hubiesen quejado también. Por eso es que te estoy diciendo: si hay algo que debemos de eliminar de nuestro pensamiento, de nuestro lenguaje y de nuestras actitudes, son la queja, el lloro y la tristeza. Elimínalos de tu vida. Este va a ser el reto tuyo en este año. Pastor, pero yo no te di permiso para que me diera ese reto. Bueno, pero yo quiero soltártelo en el nombre de Jesús.
A ver si alguien se apropia de eso, porque lo estoy haciendo por tu bien. Me voy a poner como meta, lo voy a escribir en el refrigerador, lo voy a escribir en el espejo, lo voy a escribir en el celular. Tengo que eliminar de mis pensamientos, de mis palabras, de mis actitudes o de mis comportamientos. Tengo que eliminar ¿qué? Tengo que eliminar ¿qué? La queja, el lloro y la tristeza. La voy a eliminar, porque cada vez que está uno de esos elementos presentes en mi vida, comienza la ingratitud. ¿Hay algún pecado con llorar? No. A Dios no le molesta que llores en su presencia. Pero la invitación es a que vengas a su presencia ¿con qué? Con alegría. Él acepta tus lágrimas, pero todos los días llorando, mi hermano, algo anda mal. Él acepta tu queja, pero todos los días quejándonos, algo anda mal. Alguien dice amén. Éxodo capítulo 5, el versículo 20. Vamos a estudiar cuidadosamente por qué Dios estaba 40 años enfogonado con los hijos de Israel. No, hermano, yo se lo digo de manera jocosa, pero yo quiero que esto penetre lo más íntimo de tu espíritu. ¿Cuánto tiempo hace que Dios puede estar molesto o disgustado conmigo por mi ingratitud? ¿Cuánto tiempo lleva Dios así? Si el mensaje se extiende, si el mensaje es corto, si no es fulano, si no es el pastor, si es el pastor, no hay una forma en la cual usted salga con gratitud. Si es el tema, qué bueno, pero si no es el tema, el pastor no se preparó. Y comenzamos a todo a qué, a quejarse, a quejarse y a quejarse. Y van a repetir el mismo mensaje otra vez. Pero si lo han dicho 10 veces, lo que falta es que te hace falta una número 11 para que entiendas el mensaje. Porque si Dios repite el mismo mensaje es porque todavía no lo has entendido. Éxodo capítulo 5, versículo 20. Tú, mira, piensa por un momento, piensa. Moisés estuvo 40 años en el desierto, solito, aprendiendo a conocer lo que era la soledad, en la escuela del dolor y el sufrimiento. Él estaba, mire, entregado a eso. Y Dios se le aparece y le dice a Moisés: Moisés, he escuchado el clamor de los hijos de Israel, quiero que vayas y los libertes. Y Moisés era gago. Y Moisés dijo, gago y tartamudo, yo lo voy a libertar, Señor. Y el Señor le dijo, sí. Es que yo no sé hablar, Señor. Yo no sé hablar. Y el Señor le dijo, ¿acaso no fui yo el que creé la boca? Yo te envío. Ya usted sabe toda la historia. Entonces, piense por un momento. Los hijos de Israel han escuchado la profecía. Viene un libertador, vamos a ser libertados. Y repentinamente aparece Moisés. Y cuando aparece Moisés, todos los hijos de Israel hacen una fiesta. ¡Ah! Nos vamos de Egipto. ¡Woohoo! Somos libres, se está cumpliendo la palabra profética. Pero Éxodo capítulo 5, versículo 20 al versículo 21. Mira lo que sucede. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaba a la vista de ellos, o sea, lo estaban esperando, estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y le dijeron: mire Jehová sobre ustedes y juzgue, porque nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Están a punto de ser libertados y ellos están quejando del proceso de su ¿qué? De su liberación. ¿Sabe cómo lo dice el original? Ustedes han hecho abominable nuestro olor delante de la presencia de Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón incrementó ¿qué? El trabajo. Así que yo quiero soltarte el cuarto principio de esta noche, que yo sé que te va a bendecir. Con esto pudiera cerrar el mensaje en esta noche. Lo puedo cerrar, se puede acabar el mensaje. Y es que si sabes que cuando estás más cerca de algo habrá más oposición o más problemas o la crisis se va a aumentar, es el momento de agradecer más para poder alcanzarlo y no perderlo.
Tú sabes, lo has dicho, tú lo sabes de memoria. Cada vez que estoy cerca de la bendición se va a levantar la oposición. Si sabes que se va a levantar la oposición lo único que está buscando es que te quejes. La oposición lo único que está buscando es que llores. La oposición lo único que está buscando es que te entristezcas. Pero cuando tú sabes que algo está cerca, en vez de quejarte, de llorar y de entristecerte, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo sé que estoy cerca. Gracias, Señor, porque si Faraón aumentó la obra de mi trabajo, eso significa que estoy próximo a salir de este cautiverio. Gracias, Señor, porque si el diagnóstico del médico empeoró, eso significa que Satanás tiene que soltar mi cuerpo, porque algo próximo está a punto de desatarse sobre mi vida. Eso quiere decir que si sabes que estás próximo a disfrutar el año de jubileo, el año de cancelación de deudas para tu vida, eso significa claramente que cuando se está acercando tu liberación, ahí Satanás va a encender un poquito más el horno. Pero tú no te vas a quejar, tú no vas a llorar y tú no vas a entristecerte. Tú vas a levantar tus manos y le vas a decir: gracias, Señor, porque si están calentando más el horno, si me están aumentando el trabajo, si me están buscando para perseguirme, si me están buscando para destruirme, eso significa que ahora es el momento para agradecer más, para que yo esté más cerca de aquello que me has prometido. Si estoy cerca, no me voy a quejar. Si estoy cerca, es el momento de agradecer que más. Voy a agradecer más. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado? Yo sabía que estaba cerca. Si sabía que estaba cerca, ¿qué hay que hacer? Miren, seamos honestos. Y yo hablo en forma plural, no hablo en forma singular. Y no digo son ustedes y no soy yo. ¿Qué hemos hecho? Cada vez que estamos cerca, ¿qué hacemos? Nos desanimamos. Y ahí comenzamos: Señor, esto no fue lo que tú me dijiste. Porque lo que Dios te dijo no parece a lo que estás viendo. Por favor, señores, si lo que Dios te dijo no se parece a lo que estás viendo, es que todavía Dios está esperando que agradezca. Agradécelo. Si no parece a lo que Dios te dijo, agradece. Dios está esperando que agradezcas más todavía. Que diga: gracias, Señor, no entiendo absolutamente nada, no me toca entender a mí, tú entiendes todos mis procesos, tú sabes lo que es necesario para mí. Esta leve y breve y momentánea tribulación lo que va a producir en mí es un más excelente peso de gloria. Esto significa que esto que está produciendo esta prueba me va a capacitar para yo poder adentrarme a otras dimensiones de revelación, de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, aleluya, de agradecimiento, porque yo me estoy preparando para vivir lo que no he vivido hasta este momento. ¿Alguien va a vivir eso? ¿Alguien va a vivir eso? ¿Alguien va a vivir eso? Lo que no ha vivido hasta este momento. Te lo recuerdo, ¿sí sabes? Sí sabes que cuando estás más cerca de algo, habrá más oposición o problemas. Es el momento de agradecer para poder ¿qué? Alcanzarlo y no perderlo. Pase 2 o 3 páginas, Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. El versículo 11. La Biblia dice en el libro de los Salmos que cuando el Señor sacó a los hijos de Israel de Egipto, los sacó sanos. Es que esto era algo impresionante, mi gente. ¿Tú sabes lo que era trabajar? Ellos trabajaban 12 horas. Y cuando vino Moisés, le aumentaron la hora de trabajo de 16 a 18 horas diarias. Tenían muchas razones para quejarse, pero no encontraron las razones para agradecer. Estaban enfermos, desgastados, envejecidos. Y antes de salir de Egipto, Dios los sanó a todos. ¿Te imaginas eso?
Yo imagino aquel que tenía el pie todo chueco por tanto construir ladrillo y subir escalera y baja escalera y sube escalera y baja escalera y sube escalera y baja escalera. Y cuando va caminando por la vía de su liberación, el pie se enderezó. Ah, mira, ya estoy caminando bien. Dice el libro de los Salmos que los sacó sanos y que los sacó prósperos. Eso no les bastó a ellos para recordar que les abrió el mar rojo, que les puso una columna de fuego a la parte de atrás para que los egipcios no los alcanzaran. Y eso no les bastó. Y dice el libro de Éxodo, capítulo 14, el versículo 11, que cuando van a cruzar el mar rojo, se presentan delante de Moisés, el instrumento que Dios está utilizando, porque suele suceder que la persona que más te bendice es la persona de la que más te quejas. Mira a la persona que está a tu lado y le dice: por eso es que me quejo de ti. Vamos, díselo, dile: por eso es que me quejo de ti. Vamos, pero díselo. Pero vamos, díselo. Por eso es que me quejo de ti. Moisés, que lo sacó. Moisés, que fue el instrumento para que ellos vieran las 10 plagas. Y le dicen: no habían sepulcros en Egipto para que nos has sacado a nosotros aquí al desierto para que nosotros nos muramos. O sea, no habían tumbas en Egipto para que nosotros nos enterraran allá. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros. ¿En dónde? En el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo. ¿Qué actitud? No, verá que esto es un líder. Esto es un líder. No tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más, para siempre los verán. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Que cuando estás más cerca de obtenerlo, ahí es cuando más se va a apretar la cosa. Por eso no es el momento de ¿qué? De quejarnos. Parezco disco rayado, pareciera que no tengo nada más que decir, pero te lo tengo que volver a repetir. Proponte en este año eliminar de tu mente, de tu lenguaje, de tus actitudes y de tu comportamiento la queja, el lloro y la tristeza. Por eso es que te puedo decir que la diferencia entre pasar una prueba y equivocarse solamente depende del agradecimiento. El agradecimiento no depende de cuánto tú oras o cuánto tú ayunas, porque hay gente que piensa: debo de ser lo suficientemente espiritual como para ser una persona agradecida. Y el agradecimiento no tiene nada que ver con el nivel de espiritualidad que usted tenga, sino de algo muy básico y de muy sencilla manera de entender. ¿Qué es, pastor? ¿Qué es, pastor? Reconocer todo aquello que Dios ha hecho o alguien ha hecho por mí en el momento en que yo más lo necesitaba. Seamos honestos, ¿cuántas veces Dios usó a fulano? ¿Verdad? Porque hablamos de fulano, no hablemos de Dios. Dios usó a fulano para que fuera un instrumento de bendición para tu vida. Y cuando te salvó, te libró del problema, tú no sabías dónde ponerlo. Que fuera todos los días a tu casa, tú le dabas café, chocolate, pan, pizza, lo que fuera, porque era el instrumento de Dios. Pero tan pronto se te olvida lo que él o ella hizo por ti, ya molesta en casa. Mira, tú no puedes venir aquí todos los días. Nosotros tenemos que tener vida familiar. Pero cuando tenías el problema, no sabías dónde qué ponerlo. ¿Por qué? Porque olvidamos fácilmente. Las emociones son muy ¿qué? Pasajeras.
Un ser humano decente, mira la expresión que estoy utilizando. Un ser humano decente reconoce y no se olvida de todas las bondades de su creador o de aquella persona que de alguna manera u otra ha servido como un instrumento de bendición para su vida. Por eso es que la gratitud depende de que nosotros aprendamos a recordar no lo malo, sino que lo bueno. Y nosotros los seres humanos somos especialistas en recordar todo lo malo. Por eso es que recordamos a fulano, a sutano y a perencejo por el apodo. Por eso es que reconocemos a fulano, sutano y perencejo por la característica menos popular de la persona, pero que ahora la hacemos la más popular. Sí, fulana, la feíta, la feíta. Sí, fulano, el que le faltan los dedos. O sea, no hay otra cosa que resaltar. Sabemos, escucha esto que te voy a decir, sabemos identificar a la gente por todos sus defectos, pero cuando te hablan de todas sus virtudes, tú dices, ¿quién es ese? Aleluya. Tu cara me está diciendo algo. Sabemos identificar a la gente por todo lo malo, pero por lo bueno, absolutamente que no. ¿Cuál fue el problema de los hijos de Israel? Que nunca que agradecieron. Nunca. Sino que siempre se estaban quejando. Si ese pueblo de Israel hubiese agradecido, ¿qué hubiese pasado? Hubiesen sido testigos de milagros más asombrosos y poderosos de los que hayan visto hasta ese momento. En el libro de Éxodo capítulo 16, el versículo 2 y el versículo 3, los hijos de Israel comenzaron a pedir pan. Y te quiero dar el quinto o sexto principio. Quinto principio. ¿Cómo sé que eres un ingrato? Porque te gusta pedir y no dar. Solo lo único que haces es que pedir. Y siempre andas que pidiendo. Eso pide y 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 pide. Todo el tiempo andas buscando un favor. Todo el tiempo andas buscando que alguien te ayude. Ay, si alguien no te ayuda, la gente es mala. ¿Quién es el más malo? ¿El que no ayuda o el que pide? No se sabe. Porque si te acostumbraste a pedir, eso significa el nivel de ingratitud en el que te has conformado. Porque lo único que estás pensando es en quién, en ti, en nadie más. Éxodo 16, versículo 2 y el versículo 3 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Conocí un caso de una señora que por mucho tiempo le di consejería. Y esta señora, Dios la sanó de cáncer. Literalmente cáncer en casi todo su cuerpo. Dios la sana. Comenzó a testificar, pero se le fue la efusividad de su testimonio. Y al cabo de 2, 3 años, me acuerdo, ella juntamente con su esposo regresaron a consejería. Y escuché la expresión de esta mujer diciendo lo siguiente: si Dios me hubiese matado hace 3 años, si el cáncer me hubiese matado hace 3 años, para yo no vivir esto que estoy viviendo. Yo abrí mis ojos así de grande y yo le dije: señora, piénselo bien. No, es que lo digo con conciencia y con gusto. Si el cáncer me hubiese matado. Inmediatamente escuché la voz de Dios que me dijo: el cáncer le va a volver.
Porque por un conflicto matrimonial que no era ni adulterio, simplemente por la tontería más grande del mundo, porque no se podían poner de acuerdo para en qué equipo iban a poner al nene. Nosotros lo vemos como una tontería, pero el que es deportista frustrado, eso no es una tontería. Y eso eran peleas y peleas y peleas y peleas y peleas. Me tocó ir a su funeral. ¿Sabe de qué murió? De cáncer terminal. Si no me hubiese casado contigo, si no tuviese este miserable trabajo, cada vez que te quejas de esa forma de la bendición que oraste, ayunaste, le pediste, oh Señor, dámelo. Si tú me das ese trabajo, Señor, yo te sirvo, yo te sirvo. Y ahora estás maldiciendo el trabajo que ¿qué? Que pediste. ¿Sabe lo que hace Dios, verdad? Ok, es maldito el trabajo, es una porquería. Yo me voy a encargar de hacerlo más porquería. Y yo me voy a encargar de que se haga más maldito. ¿Sabes por qué? Porque tú mismo lo estás ¿qué? Maldiciendo. De la misma forma que a aquella mujer le volvió el cáncer, a ti te pueden volver muchos problemas, muchas necesidades por el simple hecho de quejarte, quejarte y quejarte. Estamos haciendo como hizo Adán. La mujer que me diste, o sea, después que te han bendecido, ahora te quejas. ¿Por qué? Por la bendición. No, pastor, es que si usted supiera, es que no puedo ir ahora a la iglesia porque aquí tengo mucho trabajo. Aunque me toque predicar solo, lo voy a decir otra vez. Sí, porque le pediste a Dios ese trabajo. Señor, prospérame, promueve, porque si el momento que tú lo hagas, yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar. ¿Y sabes qué? Que ahora no vemos ni tus diezmos ni tus ofrendas, ni te vemos en la iglesia. Te desapareciste con todo y promesa. ¿Y sabes cuándo te volvemos a ver? Cuando lo pierdes. Y ahí vuelves otra vez y te hago 1000 promesas, Señor, porque yo sé que tú eres bueno. ¿Y sabes lo que hace Dios? A veces yo he pensado, Señor, nosotros definimos a alguien tonto como alguien que da oportunidades. Entonces estamos diciendo que tú eres tonto, Señor, porque tú sabes que te vamos a engañar y vuelves y nos das la otra oportunidad. Porque tú sabes que te vamos a ser infieles y que eso lo vamos a utilizar para destruirnos a nosotros mismos. Y tú vuelves y nos bendices. ¿Sabes para qué? Para que no tengas la excusa de decir que Él no fue ¿qué? Bueno contigo. Porque la Biblia dice que Dios es bueno. Que Dios es bueno. No que Dios será. Es que Dios es ¿qué? Bueno. ¿Alguien puede alabar al Señor en esta hora? Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. Ahora querían que Dios los matara, pero cuando estaba Faraón detrás de ellos, querían que Dios los reviviera. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Por eso nuestra mejor evidencia de que nosotros no sabemos agradecer es que nosotros nos volvemos esclavos de nosotros mismos, nos volvemos egocentristas. Todo se concentra en ¿qué? En mí, en mi beneficio. Parece que olvidamos tan fácilmente, pero ¿sabe qué olvidamos? Todo lo bueno. ¿Sabe qué olvidamos? Todos los milagros que Dios ha hecho por nosotros. Yo quiero ver milagros, Señor. ¿Quieres ver milagros? Date cuenta que abriste los ojos para ver un despertador. Ahí tienes el primer milagro.
Señor, yo quiero ver yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero ver como un ángel desciende, Señor, y hace esto y hace aquello otro. No hay ningún problema. Cuando llegue el momento en que vayamos a la presencia del Señor y te muestren la película de todas las cosas que Dios te libró, y te vas a ver en la película enojado, y cuando veas el resultado vas a decir: Dios mío, ¿de qué me quejé si todo lo que estaba haciendo lo estabas haciendo para mi bien? Hay una señora que luchaba por su matrimonio, y 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 no se le daba. Y un día yo le dije: mire, señora, usted no entiende el mensaje, porque si usted no lo entiende, yo se lo quiero hacer entender. Dios no quiere que usted esté con ese hombre. Dios te quiere dar un nuevo hombre. Pastor, es que a mí me enseñaron tal cosa, que esto, que lo otro. Tú no entiendes todas las infidelidades que está haciendo ese hombre, todo lo que está haciendo ese hombre. Tú elegiste mal desde un principio. Dios te está librando. Huye por tu vida. Y ahora tiene un hombre que la valora y la respeta. Y le dice a sus hijos pequeños: cuando ustedes sean grandes, él va a ser su consejero. Porque si hoy ustedes tienen papá y mamá, es gracias a ese muchacho. Y yo me sentí como asombrado y decía: caramba, Señor, llamamos a la existencia cosas y gente fueron formadas por un consejo. Y por esa mujer saber dar ¿qué? Gracias a quién, a Dios, por lo que Dios había hecho a través de ¿qué? De nuestra vida. Por último, un pasaje más y terminamos, para que usted vea que el ingrato no tiene espacio. Números capítulo 13, el versículo 32. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Un viaje que le tomaba 15 días. Dios, en su disgusto con los hijos de Israel, les hizo que les tomara 40 años. Quiero darte el sexto principio en esta noche. Tú eres el que haces más cerca o más lejos el camino. Eres tú. No es que Dios hizo el camino más lejos. Es tu ingratitud la que hace el camino más que distante. Tú sabes lo que es salir de Egipto con la mentalidad de que vamos a entrar a la tierra prometida y muere en el desierto porque mi ingratitud me cerró la puerta de mi milagro, me cerró la puerta de mi promesa. No permitamos que perdamos milagros. Libro de Marcos capítulo 6 dice la palabra del Señor que Jesús no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad de aquella gente. ¿Pero por qué eran incrédulos? Porque desde un principio, antes de que llegara Jesús, ya lo estaban criticando y lo estaban menospreciando. Si tú criticas y menosprecias el instrumento de Dios, tú no puedes demandar nada de esa persona. Absolutamente que nada. Números 13:32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel. Porque esto es algo irónico. El agradecimiento no se pega, pero el malagradecimiento es una infección. Solo hace falta que uno se queje para que todos comiencen. Que nunca se me va a olvidar esta historia, yo la tengo que repetir. Yo creo que es una de mis historias favoritas de la iglesia, del aire acondicionado. No teníamos aire en el primer local. Llegamos al segundo local y teníamos aire. Y todo el mundo se quejaba del frío. Todo el mundo. Eso era un frío. Ay, pastor, esto va a ser aquí un iglú. Nos mudamos a Alaska.
Y yo nunca había entendido eso hasta hoy. Nos quejamos tanto del aire que estuvimos 3 años sin aire. Así que no te quejes de este. Vamos, dile a la persona que está al lado: oíste, oíste, díselo, oíste. Y yo sé que toda persona que está en autoridad o es un padre, llega un momento en que la queja de tus hijos te fastidia, te molesta. Y ese día prendí los aires de los saloncitos y llegó la gente con abrizo. Eso era un frío y una temblequera. Bueno, había gelatina, tembleque, majareta había ese día en la iglesia. Eso era y fuimos a la parte de las peticiones. ¿Tienen frío, verdad? Sí. Vamos a darle gracias a Dios por el aire acondicionado que está apagado. Es que jamás se me va a olvidar la expresión de una persona que está aquí. Cuando yo dije eso, yo, Dios mío, pero qué calor, Dios mío, Padre, pero yo sabía. Calor pero con abrigo. Calor pero temblando. Y nadie tiembla cuando tiene calor. Ojo, ojo. Te has quejado tanto de esa casa que te la quieren quitar. Ojo. Te has quejado tanto del carro que se te sigue dañando. Te has quejado tanto de tu esposa y de tu esposo que sigues teniendo los mismos problemas con él o con ella. Te sigues quejando tanto de tu jefe y sigues teniendo peores problemas cada día. Vamos, que alguien diga algo, aleluya, santo, vive. Me duele, me duele. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y Números 14, versículos del 1 al 3. Entonces dice la palabra del Señor que toda la congregación gritó y dio voces y lloró aquella noche, toda una noche llorando en vano. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra. Esta gente todo el tiempo quieren estar muerta. A esta gente le apestaba la vida. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Ojalá. ¿Dónde querían morir? ¿Dónde querían morir? Ojalá muriéramos. ¿En qué? ¿Ves por tu malagradecimiento que hizo Dios? ¿Dónde los enterró? Hoy Dios dice: no hay ningún problema. ¿Tú te quieres seguir quejando del camino por donde vas? Ahí te mueres. De ahí no sales. Mi gente, insisto. Tu gratitud hace corta tu estancia en la prueba o en el desierto. Lo acorta. Comienza a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, yo no entiendo este proceso. Gracias, Señor, yo no entiendo esta situación. Gracias, Señor, por todos estos problemas que estoy teniendo con mi pareja. Gracias, Señor, por todos estos problemas que yo voluntariamente me los busqué. Algo tú vas a hacer, algo mejor preparado tienes para mí. A toda la gente que murmuró en aquel día, ¿qué pasó? Murieron. Todos los príncipes escogidos por Moisés para ir a la tierra prometida, ese día dejaron su posición. Séptimo principio: pierdes tu posición de autoridad por tu falta de agradecimiento. Por eso es que cuando le hablas a la enfermedad sigue ahí. Porque como te quejas tanto, tu falta de agradecimiento, tu ingratitud te quita la autoridad, inclusive hasta la enfermedad, hasta contra los espíritus inmundos, hasta en contra de las situaciones que tú estás viviendo. Quiero repetirte esto. Te lo dije el domingo. Cuando te va mal, todos saben que te va mal. Porque desde que llegas a la iglesia, tu cara es cara de pocos amigos. Que todo el mundo se entere que me está yendo mal. Pero cuando te va bien, nadie se enteró que te fue bien.
Porque hay un culto a la tragedia, hay un culto al dolor, hay un culto a la tristeza, hay un culto a la derrota, hay un culto a que nos va mal. Pero no hay agradecimiento. No hay agradecimiento por el fracaso. No hay agradecimiento por el divorcio. No hay agradecimiento por la enfermedad. No hay agradecimiento porque mis hijos están metidos en la droga hasta no más poder. No hay agradecimiento porque repentinamente lo he perdido todo. No hay agradecimiento porque ahora, luego de estar ganando, ahora estoy perdiendo, perdiendo, perdiendo y perdiendo. ¿Acaso hay algún motivo para dar gracias? Sí, hay todos los motivos para dar gracias. Si te va mal, da gracias. ¿Te fue peor? Da gracias. ¿No te sale como quieres? Da gracias. Todos se fueron. Te duele. Llora. Sacúdete. Pero da gracias. Si algo me impresiona del profeta es que dice, aunque todo se acabe, él dice, con todo yo me alegraré. ¿Vio la actitud del profeta? Falte todo, falte quien falte, con todo